Muy buenas, soy el pastor y psicólogo Daniel Reyes Cuesta. Esto es Vivir por Fe. Hemos estado hablando acerca de la fe. Hemos traído tips de la fe. Es necesario conocer la fe verdadera, porque dice la palabra en Hebreo 11:6, pero sin fe es imposible agradar al Señor, donde es necesario que aquel que se le acerque a Él crea que le hay. Hay que creer que Él es Elohim, Dios, el Dios verdadero. Y el justo que ama al Señor es aquel que agrada al Señor, aquel que camina conforme a la voluntad del Señor, que es la única voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta. Por lo tanto, hemos estado definiendo la fe en la palabra hebrea emuná, que es fe inteligente, fe obediente, que es el que tiene el verdadero justo. Justo, que es la palabra sadik en el hebreo, es aquel que le cree y le obedece al Señor. Entonces el justo es aquel que verdaderamente camina con el Señor, agradándole en cada área de su vida. Santiago 2:19 dice que tú crees en el Señor, bien haces. Los demonios también creen, pero tiemblan. Los demonios creen, muchos creen, pero el verdadero justo hace la voluntad del Señor. Por lo tanto, la verdadera fe está en aquel que le cree y le obedece al Señor. La verdadera fe es esa fe emuná, la fe obediente, la fe inteligente. No es una fe emocional, es aquel que también con su testimonio agrada al Señor. Es aquel que tiene una fe sólida. La palabra emuná es fe sólida, es como una roca. Es el que camina en la verdad. La fe es aquella mediante la cual nos unimos y nos arraigamos en la verdad, que significa también estar firme, estar estables y estar constantes. Es la palabra emet, que significa verdad. Nosotros caminamos en la verdad y el Eterno dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, la palabra hebrea emet. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58, el apóstol Pablo escribe: así que, hermanos míos, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso es saber que seguir al Señor, caminar con el Señor, creerle al Señor no es en vano. Pero tenemos que tener esa verdadera fe, la fe que agrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Tenemos que permanecer firmes y constantes y creciendo en el Señor siempre. Esta palabra es la palabra emet. La palabra emet, que también tiene que ver con la palabra emuná, que es la palabra fe en el hebreo. La palabra emet significa firmes, fuertes, significa constantes, significa creciendo constantemente en la fe en el Señor. La fe tiene que crecer. Todos tenemos una medida de fe. Dice la palabra que si tuviéramos una fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa monte: quítate y échate al mar. Y si lo creemos en nuestro corazón, así será hecho. Fe, fe firme, fe constante y fe creciente. Por lo tanto, tiene que ver con la palabra fidelidad y emet van integradas. Cuanto más fe tengamos, seremos más firmes, seremos más estables y seremos más constantes. La fe nos hace más fuertes en medio de lo que estemos viviendo. La fe nos hace crecer en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, así sean circunstancias de adversidad. La fe hace que seamos fuertes si vivimos en la verdad. La palabra emet viene de la palabra también amén, o la palabra emun, que significa estoy de acuerdo. La fe entonces es caminar de acuerdo con el Señor. La verdadera fe es vivir la realidad del Señor, vivir la voluntad del Señor y no mi voluntad.
Tienes que dejar de vivir tu propia voluntad y vivir en la voluntad del Señor. Vivir su realidad, no vivir nuestra realidad. No solo confesar con nuestra boca, sino arraigados en el corazón esa fe, esa confianza que crece en nuestro corazón y que crece en nuestra mente. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él. Escucha, eso es algo importante. Recibiste al Señor, andad con él, camina con él, agrada a él, camina conforme a su voluntad. Y después dice: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundáis también allí en acciones de gracia. Qué maravilloso es la fe. La fe tiene que estar arraigada en el corazón. Si caminamos con el Señor y andamos junto con Él, tenemos intimidad con Él porque le hemos recibido, somos verdaderos justos y vivimos arraigados y sobreedificados en Él, en su voluntad, en su palabra. Pero dice que tenemos que estar arraigados en Él. Y la palabra arraigado significa echar raíces, significa hacer firmeza y ser una fe duradera en algo. Y nosotros tenemos que tener la fe en aquel que dio la vida por ti y por mí. Dejemos de ser emocionales, dejemos de vivir por emociones y vivamos esa fe que tanto agrada al Señor. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar al Señor y es necesario que aquel que se le acerca crea que le hay. Por lo tanto, es necesario andar con el Señor, caminar con el Señor, en intimidad con el Señor, en unidad con el Señor. Somos uno solo. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Yeshua, Jesús, vive en mí. Es necesario dejar arraigar en nuestro corazón la presencia del Eterno para que podamos ser justos y podamos estar firmes y constantes y creciendo siempre en la presencia del Señor, porque no es en vano servirle al Señor, no es en vano buscar la presencia del Señor. Él te traerá bendiciones. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Así que empieza a buscar su reino, empieza a agradar al reino del Señor. No dependemos de este reino, dependemos del reino de los cielos. De allí, de la voluntad del Padre, es donde nosotros dependemos, y si hacemos su voluntad, iremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Esto es vivir por fe. Shalom Alejem. Que el Eterno les continúe bendiciendo.